Muy buenas noches, soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a su programa en voz alta. Como todas las ocasiones, en torno a la solicitud de ustedes, hemos tratado de obtener a los mejores personajes para que emitan su opinión respecto a diversos hechos que ocurren en la vida diaria, no tan solo a nivel local, estatal, nacional, sino también internacional. También para que nos refieran algunos de los responsables de áreas trascendentes, qué es lo que hacen, a qué se dedican, qué es la misión que ellos tienen para que esta sociedad pueda ser mejor. Y en esta ocasión, bajo ese contexto, tengo el gusto de presentar a ustedes como invitada esta noche en este programa de Voz Alta a la licenciada Olga Esquivel Hernández, quien es la secretaria ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. Licenciada, le doy la más cordial bienvenida a este programa en voz alta. Muchas gracias por la invitación y es un gusto para mí estar aquí compartiendo con ustedes. Qué amable. Y bueno, como siempre, que está en la ciudad, tengo el gusto enorme de contar con la presencia invariable de mi muy querido amigo, el famoso ingeniero, y digo famoso porque yo lo refiero en el contexto de lo que es su especialidad, la informática, su genialidad en la informática. Me comento a mí mismo el privilegio de tenerlo con nosotros en esta ocasión una vez más. Se trata del ingeniero Rodolfo Camposeco, a quien yo le doy la más cordial bienvenida. Rodolfo, buenas noches y gracias porque este viaje tuyo que tenías programado lo pospusiste para estar con nosotros esta noche. Oh, muchas gracias a ti, Gerardo, y bienvenida, licenciada. Gracias, muy amables. Y bueno, como siempre, ahora sí rayando el caballo, se encuentra nuestro muy querido amigo y para mí hermano, Ernesto, el maestro, el doctor ahora, Ernesto Rodríguez González, el profesor emérito de la Facultad de Derecho con 44 años ininterrumpidos en la facultad, al frente de su cátedra en la Universidad Autónoma del Estado de México. Mi querido Ernesto, gracias por estar con nosotros en este programa en voz alta. Con mucho gusto, mi querido hermano, y qué bueno que tenemos aquí una persona muy importante que nos va a hablar sobre la niñez, los niños, los adolescentes, que es muy importante todo eso, y es el derecho que se debe conceder precisamente a los menores. Exactamente. Licenciada, usted como secretaria ejecutiva de este sistema de protección de niños, de niñas, niños y adolescentes del Estado de México, ¿pudiera puntualizarnos cuál es la actividad sustantiva de este sistema? Sí, bueno, CIPINA se crea por mandato federal, es decir, existe la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que fue aprobada en el año 2014, y de ahí, bueno, se mandata a todas las entidades a crear sus propios sistemas integrales de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Es de ahí como surge la creación del sistema en el Estado de México. Y bueno, pues el objetivo principal del sistema de protección es el poder generar políticas públicas a través de la coordinación de las dependencias del gobierno del Estado, así como con los municipios, a fin de garantizar, promover, procurar y defender los derechos de niñas, niños y adolescentes en toda la entidad. Entonces, este es el objetivo principal y es ahí donde el CIPINA pues encabeza prácticamente todas las acciones de coordinación para poder lograr que esto suceda. Y bueno, en el entendido de que las dependencias del gobierno son quienes deberán ejecutar las acciones específicas. Eso es. Entonces podríamos considerar que este sistema de protección de niños y niños es como una gran coordinación. Exactamente. Eso es. Así funcionamos. Es decir, cada una de las dependencias federales, obviamente que tenga que ver en el entorno de niños, niñas y adolescentes, tiene una función específica que debe de cumplir. Sí, de hecho el Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de México tiene diversos integrantes. Eso es. Lo preside el gobernador constitucional, el licenciado Alfredo del Mazo Maza,
Y bueno, está integrado por diversos titulares de las secretarías del Gobierno del Estado, por 3 delegados federales en el Estado de México, por el Poder Judicial, por el Poder Legislativo y por organizaciones de la sociedad civil, así como tenemos una niña, un niño, una mujer adolescente y un hombre adolescente. Ah, caray. Entonces, ¿Qué completa está esta integración? Sí, así es como se integra el sistema. Y en el caso de mi persona, funjo como secretaria técnica de este sistema estatal, y es a mí a quien me toca pues coordinar todas las acciones que se desprendan de este sistema. Jesús. Rodolfo. Sí, tengo aquí el decreto que emite el doctor Erubiel Ávila el día 10 de agosto del 2016, es reciente, ¿no? Sí. En esta hace mención a prácticamente todas las secretarías, pero a mí me surge una duda: ¿por qué no es prioritario el DIF en el caso del niño y hasta el adolescente inclusive? Sí, el DIF sí es integrante del sistema. De hecho, el DIF tiene una participación muy activa dentro del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y también a su vez, más o menos en estos años 2015, 2016, es cuando cambian ellos en su organización administrativa de tener una protección de la defensa del menor y la familia a tener ahora una Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, la Procuraduría del DIF es la que se encarga de restituir los derechos de los niños que son violentados, y lo hacen pues a través de convenios de buenos cuidados, a través de la adopción, a través de el generar pues acuerdos de conciliación con las familias y los familiares de los menores de quienes han sido violentados sus derechos, y de esta manera ellos son parte importantísima en la restitución y defensa de derechos de este sector de la población. ¿Interviene en este caso, en el caso de bullying en las escuelas? Sí, ahí también participa con nosotros la Secretaría de Educación. Entonces, digamos que cada una de las dependencias del Gobierno del Estado contribuye al sistema estatal de protección con las acciones que normalmente ya ejecutan, que ya realizan en el ámbito de su competencia, y que lo que hacemos en CIPINA es conjuntar todos estos esfuerzos y coordinarlos para poder cumplir con la normatividad tanto estatal y federal en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y por supuesto también pues estamos participando con organismos internacionales, como es la ONU a través de UNICEF, ¿no? Como es World Vision, como es la Alianza Global, y con ellos también acatamos, digamos, o seguimos sus recomendaciones que hacen tanto al Gobierno federal como al Estado de México. Y entonces, pues digamos que cada uno de quienes representan una dependencia en el Gobierno del Estado, así como en los municipios, que también hay sistemas municipales de protección de niñas, niños y adolescentes, cada quien hace lo que le corresponde, y en especial lo que buscamos es que siempre tengan en mente y como prioridad los derechos de los menores, para que en este sentido cada una de las acciones que se hagan, que se realicen, se hagan con este enfoque de derechos. Que tengamos en cuenta que los menores no solo son quienes reciben derechos, sino que son sujetos de, que los veamos también como personas con capacidad para decidir y para ejercer sus derechos y sus obligaciones. No es el darles más libertad, ¿no? O como algunos dirían, pues es libertinaje, o cómo le vas a dejar a un niño que pueda decidir sobre su vida. Sí lo pueden hacer, pero más allá de eso, lo que buscamos es evitar los altos índices de violencia, pues digamos, de violencia en todos los sentidos, de maltrato, de abandono, de negligencia, que muchos padres sí cometen, ¿no? Y que a veces no son casos sonados en el ámbito social. Y que desafortunadamente tenemos pues un alto índice de niños maltratados, de niños con lesiones, de violencia en casa, de violencia en las escuelas, de violencia en los espacios sociales, y que pocas veces se habla de ello. Y que si no logramos tener un piso parejo, si no logramos tener un marco jurídico que permita el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, difícilmente podremos empezar a mejorar nuestra convivencia social. Ernesto. Es importante lo que está comentando la licenciada, porque es un cambio que ha existido en la sociedad desde el punto de vista de la concepción de los menores, las niñas, los niños y los adolescentes. Y esto es precisamente por los tratados internacionales. Sí. Entonces, el concepto y la razón de ser de esa convivencia existente en el país ha estado cambiando precisamente por el derecho superior de los niños,
que es un sistema que es lo que tú lo mencionaste con toda corrección, es de la ONU, son orientaciones que están dando en el sentido de cómo debe entenderse a los menores. Entonces es muy importante esa coordinación, y me gustaría más que nos hablaras más respecto a la coordinación que en relación con los municipios fundamentalmente. Sí, muy bien. Bueno, pues del sistema, más bien por ley, la ley del Estado, mandata que se debe de crear también un sistema municipal de protección de niñas, niños y adolescentes en cada uno de los municipios del Estado de México. Y obviamente, bueno, ellos también estarán coordinados por el sistema estatal. Pero ¿ya están todos? ¿Los Tenemos estados? de los 125 municipios que integran el Estado, 124 tienen su sistema municipal, uno no. ¿Cuáles? Texcoco. Sí, tienen ellos seguramente alguna razón por la que no quisieron instalarlo, que bueno, por supuesto están en falta con la ley, sin embargo en su autonomía pues también pueden decidirlo así. Tenemos 124 sistemas instalados y cada uno de los 124 también se armoniza, digamos, y se coordina con todas sus direcciones, entre ellas por supuesto el DIF, Seguridad Pública, Protección Civil, Seguridad, Salud, incluso Educación a nivel municipio. Todos ellos también tienen su propio sistema, tienen un programa de trabajo que deben de seguir y que es aprobado de manera anual, y que en el sistema estatal en CIPINA estamos llevando una medición, un monitoreo de los avances en el programa de cada uno de los municipios, y a finales de año pues estamos entregando informes. A nivel estatal se hace, existe una comisión de secretarios ejecutivos de los CIPINAs del Estado y municipios, que celebra 2 veces al año. En esta ocasión, pues ya se llevó a cabo la primera sesión de 2018, estamos por celebrar en diciembre la segunda sesión de esta comisión, y es en donde estamos viendo la participación municipal. Hoy tenemos más de 30 municipios que ya tienen su programa aprobado e incluso publicado, para que toda la población pueda conocer cuáles son las acciones que realizan estos municipios. De los demás, algunos ya realizaron el programa, pero no lo han publicado, y algunos otros, pues a lo mejor ni siquiera realizaron el programa, pero el sistema está instalado. El gran reto ahora para nosotros y para el Estado es lograr que los 125 municipios que cambian o que inician una nueva administración en 2019 puedan cumplir con lo establecido en la ley y podamos contar nuevamente para la próxima administración, que es 2019-2021, con la participación de los 125 municipios con sus sistemas de protección. Ese es el gran reto ahora. Desde luego que el municipio de Texcoco me llamó la atención, porque ¿por qué no está integrado? Si hay una coordinación, ¿cuál fue el motivo por el que no quiso integrarse? ¿Porque ya va a salir de su periodo? No, esto, como bien lo comentaba el ingeniero Rodolfo, es en virtud de su autonomía, ¿no? Es decir, no quisieron participar con su sistema municipal en la integración del sistema, y bueno, también esa decisión se respeta. Sin embargo, pues obviamente hay un incumplimiento con la ley. Es decir, los demás municipios han querido participar, han estado activos, participan en diversas dinámicas. De hecho, una de ellas es la consulta infantil y juvenil que se llevó a cabo el fin de semana o la semana anterior, del 17 al 25 de noviembre, organizada por el INE, en el Estado coordinada por el Instituto Electoral del Estado de México, y todos los municipios participaron. Entonces, acciones como estas son relevantes para que de verdad los niños puedan tener incluso este otro derecho, ¿no?, que es el derecho a la participación en las causas de la ciudadanía. Y podríamos decir en este momento a nuestro auditorio si ya tenemos resultados de esta encuesta o de esta participación. Bueno, son resultados que tendrá el Instituto Nacional Electoral, y ellos seguramente lo emitirán. en próximas semanas estarán emitiendo los resultados, que también, por supuesto, estos resultados serán muy valiosos para que nos los hagan llegar a los estados y a través de nosotros podamos empezar a coordinar acciones de generación de políticas públicas para mejorar la atención a los menores, ¿no? ¿Qué preguntas, entre otras relevantes, habría en torno a los niños que consultarles? Por ejemplo, no lo tengo aquí, ahora sí que en la memoria, tal cual, pero se les preguntaba, por ejemplo, en casa, ¿quién te cuida?, ¿no? Y la opción, mamá, papá, ambos, mi abuelito o un tercero, ¿quién?, ¿no? Cuando vas a la escuela, ¿quiénes crees tú que son los o las más aplicadas? ¿Las niñas, los niños, o ninguno, o es indistinto, ¿no?
o todos son aplicados. ¿Qué te gustaría que hiciéramos, que las instituciones públicas hicieran para ti? Entonces, pues ya el niño va contestando, o sea, se le va orientando para que su respuesta sea sí abierta, sea libre, pero también en un ámbito controlado. Lo que se busca es que los niños sepan que tienen un derecho a participar y que su voz cuenta. Por eso el eslogan era que no hay opiniones chiquitas. Ese fue el eslogan. Sí. ¿Quieres comentar algo? Sí, y en el caso del infractor joven o el, no sé, delincuente juvenil, vamos a llamarle, ¿cómo intervienen? En el En caso torno a de los adolescentes, te refieres, Sí, ¿no? sí, exacto. Sí. Porque ellos tienen que ver a adolescentes, ¿no? Sí. Sí, en el caso de CIPINA participamos en una comisión que es una comisión de atención en el tema de justicia para adolescentes, y participamos en esta comisión como invitados permanentes, quienes se encargan de cuidar o de dar seguimiento a estos jóvenes que han cometido conductas antisociales, ¿no? Desde algunas mínimas hasta algunas muy graves. Todas son revisadas por el Poder Judicial, digamos, ¿no? Por el Poder Judicial y por las autoridades que competen en esta materia de delitos. Entonces, pues en este tema se cuenta incluso con una ley nacional para el procesamiento de los adolescentes que cometen este tipo de faltas, y se busca a través de esas mesas de trabajo el que la ley esté adecuada a los procesos que tengan que seguir estos menores. Hoy en el Estado de México se cuenta con una instalación de internamiento para jóvenes que se encuentran en esta situación, que es la Quinta del Bosque, y se encuentran en varias regiones la atención de los jueces o juezas que den el seguimiento oportuno a estos menores, ¿no? En el entendido de que no todos quienes cometen una falta son sujetos a un internamiento. Es decir, hay jóvenes que tienen que cumplir con algunas actividades que les sean dictadas por el juez, que lleve su caso, que puedan cumplirlas desde el externamiento, que es el que continúe con su vida social, con su vida familiar de la manera más normal, pero obviamente con alguna labor que le haga a él tener conciencia de que el delito que cometió o la falta que cometió pues no es correcta, y que en este sentido pues también se debe velar por el cuidado y la protección de los derechos de estos jóvenes, pero sobre todo también por que tengan una educación en valores y una educación de cómo debe ser la convivencia social sana, y que de esta manera pues se logre su reintegración a la sociedad sin mayor problema, ¿no? Lo que se busca es que los jóvenes no sean reincidentes. Eso es la prioridad. Ernesto. Sí, es en relación a lo mismo, en el sentido de que las infracciones que cometen los adolescentes, entonces sí es como tú lo has planteado, pero yo regresaría a los niños y a las niñas. Hay educación para ellos también, independientemente de lo que las consultas que están haciendo, educación para ellos para que reconozcan los valores que deben de considerar. Sí, se tiene incluso un programa a nivel estatal que se llama de convivencia escolar. Está dirigido se llama Convive, es una dirección general en la Secretaría de Educación del Estado de México, y ellos armonizan que haya esta educación en valores en cada uno de los planteles de educación básica, media superior y superior en el Estado de México. Entonces, lo que hacemos en CIPINA es solamente conocer cuáles son las acciones que realizan cada una de las dependencias a través, sea del titular o de sus diferentes áreas subordinadas, el que veamos cuál es la aplicación y cuál es el resultado de estas políticas públicas o de estas acciones, y el que también podamos proponer o impulsar iniciativas de ley, que podamos impulsar cambios en los programas operativos de trabajo de cada una de las dependencias, por supuesto siempre velando por el interés superior de la niñez, por supuesto velando por el cuidado y protección de los derechos de los mismos, ¿no? Y que pues por supuesto también los servidores públicos estén conscientes y capacitados y sensibilizados en este tema, porque muchas veces como adultos, al momento que vamos ahora sí que creciendo en nuestra edad, pensamos en la gente de nuestro, iguales a nosotros, ¿no? Iguales a nuestra edad, de nuestras condiciones, y a veces dejamos de pensar en los niños. Y creo que es importante también el saber que, de acuerdo a algunos estudios,
Si a un niño se le dan las mejores condiciones de vida en cuanto a alimentación, a protección, a cuidados, a cariño, a alimentación, a su educación, en los primeros 5 años de vida, seguramente tendremos niños exitosos y no delincuentes, ¿no? Estaremos preveniendo el delito, estaremos dándoles oportunidad, igualdad de oportunidades para su vida futura, por ejemplo, para el acceso a una educación superior. Y todo eso se gesta, digamos, tanto desde que la madre está embarazada y en los primeros años de vida de los menores. Es por ello que es tan importante el que pues tengamos políticas públicas en este sentido. Y quisiera yo también aquí comentar que el gobernador Alfredo del Mazo, en su primer año de gobierno, firmó el Pacto por la Primera Infancia, que lo hizo desde la campaña como un compromiso de campaña. Ya lo llevó a cabo, ya firmó el pacto y estamos ya en la implementación de las primeras acciones para cumplir con lo que establece el Pacto por la Primera Infancia, en donde varias entidades del país han firmado el compromiso. Y entre ellas, entre las líneas de acción, están el que podamos en el Estado generar políticas públicas de atención a los niños desde que nacen hasta sus primeros 5 años de vida. Entonces, creo que el gran reto de esta administración será justamente el ejercer estas acciones, el cumplir con el pacto y el poder entregar buenos resultados a los mexicanos. Licenciada, hemos visto con tristeza en torno fundamentalmente a los niños 2 cosas. Que muchas madres indígenas traen a su menor en la espalda o a un costado, y también a otros menores, ahí algunos vendiendo chicles, otros jugando con el peligro de los vehículos, porque pues la madre hace algún malabarismo o vende algún producto de mínima situación de ingreso que pueda darle una alimentación adecuada al niño, una educación adecuada al niño, en razón de pues esta actividad que tiene que realizar. Esa es una pregunta. Segunda, ¿qué sucede? Y lo hemos visto tristemente con niños que hoy en el tenor de una situación precaria económica son pues utilizados por las organizaciones criminales o por otros vivales para que estos sean los que vayan a delinquir, y pues como son niños pues no los pueden llevar a algún centro de reclusión, y aquí se convierte en un círculo vicioso. ¿Qué puede decirnos al respecto? Sí, de hecho se ha trabajado de manera coordinada en un comité interinstitucional de erradicación del trabajo infantil. Este comité en el Estado de México es presidido por la Secretaría del Trabajo, y en esta comisión, como su nombre lo dice, participan varias dependencias del gobierno estatal. CIPINA también es invitado permanente, con derecho a voz, y en esta comisión lo que hemos empezado a platicar, o que ya se lleva, en seguimiento, es el que se tenga una supervisión, no solo en espacios de trabajo formales, sino también del ámbito informal. Es decir, que se hagan supervisiones para verificar que no haya menores trabajando en vía pública, en los mercados, en los tianguis, seguramente pues hasta en basureros, ¿no? Así es. En algunas minas, en algunos de estos sitios donde puede haber trabajo infantil, que por supuesto no está permitido, ¿no? Y que en el caso de que estuviera permitido el trabajo adolescente a partir de los 15 años de edad, pues que sea conforme a lo que establece la ley. Por supuesto, en esta comisión también se han establecido ya protocolos que vienen desde la Federación, y que aquí en el Estado de México estamos aterrizando y tropicalizando para que podamos también ejercer acciones en contra de quienes fomentan y permiten el trabajo infantil y adolescente no permitido por la ley. Y entonces lo que nos toca en CIPINA es vigilar que las dependencias efectivamente ejecuten las acciones que les corresponden, ¿no? Para eso estamos también ahí, para supervisar, y por supuesto sí dejar muy en claro que varias dependencias del gobierno están haciendo lo suyo, tanto desde la Fiscalía General, la Secretaría del Trabajo, Derechos Humanos. En caso de la General del Gobierno, pues CIPINA, el DIF del Estado, a través de su Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, está muy al pendiente de cada uno de los casos de los que ellos reciben para su atención
y que también lo que se procura a través de esta coordinación interinstitucional es el poder brindarle a las familias, que son quienes cuidan a los menores, a los padres de familia, los mecanismos necesarios, las herramientas necesarias para que ellos puedan tener un entorno familiar, al menos en el que satisfagan sus necesidades básicas, ¿no? Es decir, se les busca el ingreso a algún programa social en donde ellos puedan garantizar al menos la alimentación y la educación de sus hijos. Y bueno, pues también un reto importante pues es el que tenemos de poder lograr que todas las personas que están en calle, como bien lo mencionaba usted, en cuestiones pues informales, buscando un ingreso adicional, pidiendo una moneda, por ejemplo, pues que podamos lograr regresarlos a su núcleo familiar, regresarlos a la comunidad donde pertenecen y que pues sus hijos puedan acceder a sus derechos, ¿no? Que es el derecho a asistir a la escuela, el derecho a una alimentación, el derecho a un vestido, el derecho a que tengan participación en la comunidad y no que estén en la calle sufriendo y padeciendo, ¿no? Como tal, en CIPINA no nos corresponde atenderlos directamente porque no damos atención al público, no es parte de nuestras atribuciones, pero sí nos corresponde coordinar a las dependencias para que ellos lo puedan hacer. ¿Y qué dependencia es la que mejor responde? Pues la verdad es que todas han sido siempre muy, muy trabajadoras. En cualquier momento que por parte de CIPINA les hacemos alguna invitación, alguna convocatoria, participamos incluso en la elaboración del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para esta administración. En todas han participado, en todas están muy al pendiente. La verdad es que yo me siento muy contenta de haber llegado a CIPINA hace aproximadamente un mes y pues darme cuenta de que las dependencias están comprometidas con los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Lo que ahora nos toca es efectivamente trabajar en ello y esperar a ver los resultados en los próximos años. De manera muy positiva, yo estaré esperando a que 2019 sea un año en el que tengamos muy buenas noticias por publicar, 2020 más y de ahí hasta 2023. Excelente. Rodolfo. No, nada más para casi concluir. Para comentarle al auditorio que existe una plataforma que recientemente aparece ya en el gobierno del Estado, donde uno puede ver la aplicación AP para hacer denuncias, etcétera, en tiempo real y dan respuesta inmediata. Sí. Yo inclusive a través del Twitter le envié en una ocasión un comentario sobre un accidente que hubo sobre Toyocan al señor gobernador y inmediatamente le dieron cumplimiento, así casi como va, de bote pronto. Eso es. Y la verdad sí me impresionó. Esto es en la plataforma del gobierno del Estado de México. Sí, ahí si entras a domet.gov.mx, ahí hay un link para bajar la plataforma y traerlo en el celular. Sí. ¿El resto? A mí me llamó la atención e insisto en que para que exista un Estado de Derecho, que mucho han criticado, dicen no hay un Estado de Derecho en el país y debemos de pensar en el Estado de Derecho, la educación y los valores que hablan de los niños. Desde ese momento debe hacerse comprender a ellos el respeto a la ley, porque lo de Texcoco me llama la atención. Si está una disposición en la ley y nada más por capricho o por circunstancias especiales no lo quieren cumplir, entonces no se tiene ese conocimiento y ese valor de respeto a la ley. Y así no vamos a llegar al Estado de Derecho porque no se cumple con las normas. Y es un ejemplo muy importante para que pueda cambiar la ciudadanía cumpliendo siempre con las normas y con efectivamente. También tiene que quedar muy claro que los niños son sujetos de derecho, por supuesto, así es, pero también tienen obligaciones. Definitivamente. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que lograr, el equilibrio en la sociedad para tener mejores condiciones de vida. No puede haber solamente derechos si no hay una responsabilidad. Entonces, tenemos que entender que todo esto pues debe de ir de la mano, una obligación, de la mano del derecho. Y en especial, como bien lo comentó usted, pues que la infancia y la adolescencia sean las etapas primordiales en donde a los niños se les eduque. Así porque es la única manera que tenemos para tener una sociedad que además de que participe, sea una sociedad que podamos ir evolucionando. Que cambie, que evolucione. Sí, un Estado de Derecho, pero creo que más allá y como complemento del Estado de Derecho, una sociedad donde la convivencia sea armónica. Definitivamente. Y la base para ello, pues, es el respeto. Licenciada, antes de concluir rápidamente, una pregunta. Usted habla precisamente de derechos y obligaciones de los niños. ¿Hay algún programa dentro de la Secretaría de Educación Pública, porque considero que esta sería la dependencia responsable de ello, en donde se le enseña a los niños cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones?
Tengo entendido que hace algunos años se eliminó, por ejemplo, la materia o la obligatoriedad de tener la materia del civismo en las escuelas. Sin embargo, desconozco en este momento si ya se restituyó esa materia en los niveles educativos o todavía no se hace. Lo que sí es que en el Estado de México contamos con el CONVIVE, que es la dependencia o la instancia de la Secretaría de Educación que se encarga de generar estrategias de información, de sensibilización en todos los planteles, desde los docentes, directivos, docentes y en los alumnos, para generar una convivencia escolar sana. Entonces, lo que sí tenemos que hacer, por supuesto, es pugnar en los poderes en los legislativos, sea federal o en los estados, para que se vuelva a retomar la importancia de esta materia de formación cívica y ética, o formación en valores o civismo, para que todos los niños estén educados, y creo que sería no solo a nivel básico, sino en todos los niveles educativos. Gracias. En 30 segundos, un mensaje último. Pues simplemente el agradecerles a ustedes este espacio que me dan, el agradecerles la oportunidad de poder conversar con ustedes, compartir con su público y los espectadores, la oportunidad que a nombre del gobernador del estado pues me dan para poder platicar respecto al tema de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Agradecerles por su anfitrionía, de verdad me siento muy contenta y a sus órdenes también desde CIPINA, Estado de México, para poder compartir con ustedes cualquier inquietud que tengan. Licenciada, valoro mucho su fineza esta noche al estar conversando sobre este importantísimo sistema, sobre estas importantísimas acciones que ustedes coordinan fundamentalmente y que las diversas dependencias y organizaciones de la sociedad civil también están vigilantes. La felicito, le agradezco profundamente en nombre del equipo el que haya estado usted esta noche con nosotros. Muchísimas gracias. Y obviamente a mi muy querido amigo, don Rodolfo Camposeco, el genio, mil gracias, como siempre, Rodolfo, y a mi querido amigo, el doctor, ¿sí?, Ernesto Rodríguez, gracias una vez más por haber estado en este programa, que es ya una costumbre, el que martes y jueves nos visualicen un número muy amplio de auditores y espectadores. Siempre con el mismo gusto para que los televidentes escuchen los programas diversos en voz alta. Muy bien. Y una vez más, su amigo Gerardo Viloria les agradece el haber estado esta noche con nosotros en su programa en voz alta. Que tengan, como siempre, la mejor de las noches y, por lo tanto, el mejor de los descansos. Muchísimas gracias. Buenas noches.